¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, miércoles, quiebre de semana y como todos los lunes y los miércoles con los temas de la agenda política nacional, local. Me acompañará el día de hoy el consultor político y también coach empresarial Nisalep Corso con los temas de la agenda para analizarlos aquí. Así que va a estar bueno el programa, vamos a ahorita platicar los temas, así que arrancamos corte de caja, bienvenidos. Y bien, un gusto que nos acompañen en este miércoles 4 de mayo del 2022, un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles. El día de hoy me acompaña, ya está por ahí conectado, Nisalep Corso. Nisa, muy buenas tardes, un gusto saludarte y aquí estar nuevamente, coincidir contigo en corte de caja. ¿Cómo estás, mi Nisa? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, pues muy contento de estar con ustedes de nuevo esta semana y preparado pues para deshojar la cebolla de la política mexicana, caray. Exactamente, Nisa. Y aparte Nisa trae una sonrisa ahorita porque ganó el Real Madrid en un partidazo ahí, la magia ahí del Real Madrid en los últimos minutos, así que también ahorita lo va a disfrutar en la repetición también. Pero bueno, en la agenda, Nisa, en la agenda para el día de hoy traemos México aboga por Cuba, Venezuela y Nicaragua ante los Estados Unidos de Norteamérica. Conviene al país pues una política exterior región 4, vamos a platicar sobre ese tema. También la muerte de Ángel Yael en Guanajuato pues mueve a miles de personas en una manifestación pues muy importante que se dio ahí y en otros estados también en apoyo a esta desafortunada tragedia. Por otro lado, a un año de la llegada de la tragedia en el tema de la línea 12, ya es un caso cerrado, Nisa. Vamos a platicar sobre este tema que tú vives intensamente al vivir en la Ciudad de México. Y por otro lado, ¿cómo van los 6 estados, las 6 entidades donde van a tener cambio de gobernador? Vamos a hacer un análisis de los estados en este caso, que sería Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Vamos a hacer un corte de caja electoral a esos 6 estados que tienen elecciones. Pero si te parece, Nisa, arrancamos con el primer tema y tiene que ver precisamente con esta política exterior, Marcelo Ebrard a la cabeza, teniendo toda pues esa focalización que tiene la política exterior de nuestro país, que está el presidente y Marcelo Ebrard siempre pendientes más de Centroamérica, dirían algunos, que de países de Norteamérica o del propio primer contexto mundial de Europa y de otras latitudes de nuestro mundo. ¿Cómo ves vamos a llamarle esta focalización de la política exterior mexicana hacia lo que muchos llaman la región 4? ¿Cómo ves tú este tema, Nisa? Y deja eso, Jesús, deja la región 4. Estamos como desubicados geográficamente. ¿Cuánto extraño la doctrina Estrada y el respeto a las decisiones de cada país y no meternos nosotros en rollos internacionales, además de ideologías? O sea, ¿no? La idea es no partir a México en ideologías y bueno, parece que el último esfuerzo transformacional que está buscando este gobierno pues es implementar la ideología comunista de más extremo nivel, pues, ¿no? Lo estamos viendo en la educación. ¿Y por qué buscar aliarnos con estos países? Porque son los que están apoyando a Rusia y pareciera que nosotros por ahí acariciamos la idea bueno, el gobierno acaricia la idea de estar como no peleado con Putin, tan lejos de México, ¿no? Y tan cerca de Estados Unidos nosotros. No entiendo por qué esta gana de no pelearnos con el guerrero más recalcitrante del siglo XXI, ¿no? O sea, critico mucho la guerra de Rusia desde mi mesa y critico más esta posición de México, ¿no? Encontrada, no fácil. Y en cuanto a Estados Unidos pone sus condiciones, oye, yo no estoy de acuerdo con la guerra, no voy a invitar, ¿no? A la cumbre de Latinoamérica a aquellos que se han pronunciado a favor de Rusia. Nosotros salimos al quite como diciendo, oigan, ¿cómo creen que no? Cuando a ver, estamos acariciando el inicio de una posible tercera guerra mundial. No digo que vaya a ocurrir, pero estamos acariciando ese inicio y nuestra posición no puede ser tan endeble, Jesús, no puede ser tan de momento, tan
buscándole ahí, ¿no? Una arista que no existe. No somos un país comunista, nunca hemos sido un país comunista, no, no sé por qué ahorita tuviéramos que alinearnos a esa ideología y además forzarnos como vecinos a ponernos del lado de Rusia. Parecería eso, o sea, no estoy diciendo que eso ocurra, pero todo parecería indicar que estamos como acariciando la idea de no estar tan cerca de Estados Unidos cuando justamente hay una frontera que nos divide, ¿no? Nos han estado presionando continuamente de manera política de tomar una posición. Rusia acaba de declarar hace unos días, muy recientemente, que es probable que ponga, ¿no? Bases en Venezuela, bases en Cuba, ante la tensión de la guerra. ¿Cómo nosotros vamos a tomar una posición distinta a los vecinos? Eso es lo único que a mí no me queda claro todavía, pero lo veo, lo siento en el panorama, esta inclinación hacia el comunismo. Ya deja tú la izquierda, Jesús, al comunismo, ¿no? A una ideología que además se acabó hace un rato y pues nada más le da como valor a Rusia y a algunos otros países para posicionarse políticamente, ¿no? Claro, ¿no? Y en el contexto internacional, si hacemos un tema comparativo, sobre todo desde el punto de vista político, económico, pues prácticamente estamos hablando de tres modelos completamente agotados y fracasados completamente. De hecho, al principio de lo que fue, lo que iba a ser el arranque de esta administración, se habló, se especuló mucho de que a lo mejor México empezaba a lo mejor a alinearse un poco más hacia las posiciones, por ejemplo, estratégicas de China, un poco más hacia esa parte de lo que sería en el tema geopolítico, pero al final pues va más hacia el tema centroamericano, tampoco la relación con los Estados Unidos y con Canadá no es lo que a lo mejor lo fuerte que debiera ser. Son de esos temas que nos dan mucho para el análisis. Si te parece, vamos a seguir comentando sobre este tema después de este corte y regresamos aquí a Corte de Caja. Y regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político, quiebre de semana, ombligo de semana. Y bueno, estamos analizando los temas de la agenda nacional, en este caso agenda internacional de nuestro país. Y eso sería precisamente la duda, si lo que sería la política exterior de la 4T, pues es sinónimo a la región 4. ¿Por qué? Porque parecería ser la apuesta de nuestro país hacia los países centroamericanos, nada más con los que, pues bueno, por supuesto que debe haber, hay un tema histórico, obviamente, de vinculación con los países centroamericanos, con toda América Latina en general, pero en el contexto de política exterior, creo que de alguna u otra forma, pues ha quedado patente que no ha sido lo focalizada hacia los mercados, a lo mejor, o los países que tengan a lo mejor la vanguardia en temas, pues de innovación en diferentes materias, en el tema también de vanguardia desde el punto de vista también de innovación tecnológica, como los países asiáticos, tampoco con el tema de mayor integración económica con nuestros socios directos comerciales ya de años, los más importantes como Estados Unidos y Canadá, y que bueno, que se está apostando por esto, defender, por ejemplo, a lo que es la participación de Nicaragua, Venezuela y Cuba en esta reunión en la que claramente los Estados Unidos no quieren tener por la presencia de estos países, es donde prácticamente vemos cómo, pues claramente saben que de antemano no los van a aceptar, pero políticamente quizás quedan con esa ala, como comentas tú, que añora los temas ahí de vinculación con el tema comunista, que todavía hay esas tribus, vamos a llamarle así, dentro de lo que sería Morena. Es por el darles gusto el que se da esta relación, cuando menos de discurso político, de cercanía, o es un tema que realmente busca de fondo tener ahí puentes más cercanos con Centroamérica. Yo siento que hay o sea, comparten ideología los líderes de esos países, obviamente, y eso es lo que asusta más cuando lo vemos desde el análisis mexicano. Venezuela, Nicaragua y Cuba precisamente mantienen liderazgos de mucho tiempo que han sido difíciles de erradicar democráticamente y se han consolidado, ¿no? Por la vía repito, autoritarismo, populismo, ¿no? Y con esta idea de modelos, ¿no? Probadamente deteriorados como el socialismo, como el comunismo, ¿no? Atacando el modelo liberal, atacando, ¿no? Lo más clásico y lo menos, lo menos efectivo, pues, en materia política. No existen políticas públicas hoy en día que podemos evaluar a futuro, que estén siendo comprobadamente efectivas en ninguno de los tres países. Al contrario, lo que hemos notado es un deterioro de la población, un deterioro de la generación de riqueza, un deterioro de esas economías a nivel internacional. Su posicionamiento ha caído, la riqueza de Venezuela con su petróleo ya no existe,
¿no? Esta independencia de Cuba, donde de pronto México, Venezuela, negocian, ¿no? Ante Estados Unidos la posibilidad de quitarle el bloqueo porque se están consumiendo a sí mismos. Y bueno, no es que menosprecie Nicaragua, pero es un país muy chico, Jesús, muy, muy chico y tiene, ¿no? O sea, tiene esta posibilidad de probar, pero pues tampoco ha sido efectiva la política pública. Entonces, alinearnos a estos países, cuando nosotros hemos sido parte, ¿no? De los primeros 10 países a nivel mundial en producción de petróleo, ¿no? En inversión extranjera directa, o sea, en muchos avances de la teoría económica liberal, sería como voltear a ver hacia el pasado, tomar decisiones absurdas. Insisto, el presidente sigue gobernando como si estuviéramos en 1970, cuando las autonomías nacionales pues permitían decisiones económicas desde el gobierno. Hoy en día yo creo que no tomar en cuenta a la sociedad, a la empresa y al gobierno como un conjunto, lo que hoy hablamos como gobernanza pública, social y empresarial, pues estaríamos modelando algo que en el futuro nos va a traer consecuencias terribles, económicas sobre todo, ya las estamos viviendo, ¿no? El mundo no está además en condiciones como para andar probando, regresar a modelos que ya vimos que no funcionan, entonces, pues eso es lo que da pavor cuando analizamos que el eje central de la diplomacia internacional mexicana se basa en alianzas con estos países, ¿no? Claro, con modelos claramente fallidos, con modelos que realmente no tuvieron los resultados pues, que muchos esperaban en su momento y que finalmente pues, demostraron que de alguna u otra manera pues, ya lo que es la caducidad de estos modelos ya a través del tiempo pues ya es reciclar algo que evidentemente no funcionó. Y creo que por ahí importante también el ver lo que es la política exterior de nuestro país, de que de alguna u otra forma en los años que quedan, porque quedan realmente pocos, quedan más de 26 meses ya esta administración, pues que se dé pasos de manera importante hacia la vinculación económica, pues lógica, viable, que tenemos con mayor integración con los Estados Unidos y con Canadá, que es hacia donde claramente pues debería ser la apuesta desde el punto de vista de viabilidad económica de la región. Y cambiando de tema, Misa, si te parece, en el tema relacionado con las protestas que platicábamos ahí en Guanajuato, se da un suceso muy lamentable ahí de pues, lo que sería el fallecimiento de un estudiante en Guanajuato, genera toda una movilización importante en torno a esta situación. Se recrudece claramente pues en muchos estados, en muchas ciudades el tema de la violencia y se pone en el ojo del huracán de alguna u otra forma el papel de la Guardia Nacional. ¿Cómo ves aquí todos esos elementos que de alguna u otra forma se integraron en esta situación y que llevan a esta manifestación social clara, contundente, pues de que de alguna u otra forma nos haga abrir los ojos y a la autoridad sobre todo sobre los errores y sobre las cosas que deben de atenderse en este momento antes de que se generen más situaciones similares, ¿no? Sí, sí, Jesús, mira, precisamente Guanajuato es el estado con el mayor índice de violencia arraigada, ¿no? En un enfrentamiento, pues ya sin precedentes, a lo mejor lo tuvo Tamaulipas en su momento, escuchamos algunos otros brotes en el país, pero Guanajuato hoy en día es el centro de la crisis más cruda de violencia vivida, ¿no? No, no se compara con Michoacán, a lo mejor lo comparemos en algún momento con Tamaulipas, como lo decía antes, pero la gravedad son dos cosas. Uno, el acrecentamiento de la violencia ya contra la sociedad y que la Guardia Nacional pareciera que estuviera como ajena, ¿no? A casos de inteligencia, de precisión, ¿no? Yo siento que la creación de la Guardia Nacional todavía le faltó, sin ser ofensivo con la Guardia Nacional, como un verano, ¿no? Y te lo llevas a pelear en lugares donde quizás, ¿no? La inteligencia no está muy clara o las posiciones gubernamentales no son las más precisas, ¿no? Tenemos todavía dudas de hacia dónde está jalando el actual gobernador. En el inicio recordemos que no cambió al fiscal, se quedó con el mismo fiscal que estaba presuntamente coludido con el narcotráfico. Estos momentos donde la población civil queda expuesta, si quieren nos remontamos tantito a lo que ocurrió en el TEC de Monterrey, en Monterrey, hace un par de años, que fue trágico porque los militares, ante la duda de que pudieran ser narcotraficantes, atacan a unos muchachos,
pues estamos replicándolo en este sexenio. ¿Qué quiere decir? No han cambiado las condiciones, a pesar de que le cambiamos de nombre ¿no? a las Fuerzas Armadas Nacionales. Pues el que se hayan cambiado a Guardia Nacional no quiere decir que mejoraron sus operaciones de inteligencia, ¿no? Su manera de detectar delitos. ¿No? Estamos todavía en este proceso de maduración de Fuerzas Armadas, cuidando el orden. ¿No? Esto es lo más grave. Y obviamente, ¿no? Confundir a dos muchachos, estudiantes, ¿no? Que ni siquiera pretendieron escapar del asedio, sino no creyeron que unos militares tendrían que haberlos detenido porque estaban haciendo sus prácticas, venían de trabajar, digo, de estudiar, pues. Esto es lo grave, ¿no? Esta polarización de nuevo, como lo hemos venido hablando cada 15 días, ¿no? Genera violencia, y los elementos de la milicia o los elementos policiales o los elementos de seguridad nacional no están siendo claros hacia dónde dirigir la, la, la seguridad Claro, ¿no? misma. Y Eso un es lo que me tema también ahí preocupa. como relevante tiene que ver con el tema de capacitación. Ese tema seguramente es uno de los más relevantes en el tema de la Guardia Nacional, precisamente por la rapidez, la improvisación que se tuvo que hacer para poderla echar a volar. Pero si te parece, cerramos este tema regresando a este corte para pasar también a los otros temas de la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a un corte y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Y un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, miércoles de corte de caja político, aquí platicando, analizando los temas de la mesa con Nisalep Corzo, consultor político, coach empresarial. Y Nisa, en el tema que estamos comentando, también además del tema de la capacitación relevante también que evidentemente le hace falta a gran parte de los elementos de la Guardia Nacional, también lo que sería el uso desmedido de fuerza en situaciones como esta y en otro tipo de situaciones en las que aparentemente debiera de haber mayor uso de fuerza, no la hay, sobre todo en eventos que tienen que ver de pronto con vandalismo, de pronto en algunas manifestaciones importantes que se han dado en diferentes partes de nuestro país, en situaciones de pronto también de conflicto relacionadas con la delincuencia organizada, donde se critica que no entra frontalmente de manera oportuna la Guardia Nacional, y en una situación como esta en la que parecería pues de un riesgo mínimo, de riesgo bajo, pues la Guardia Nacional actúa de una forma en el uso de la fuerza que claramente pues fue desmedido para la situación y que evidentemente pues resulta en una tragedia. Por ahí, por la parte del manejo, a lo mejor a veces político de las situaciones y la forma como tiene que operar la Guardia, también quizás por ahí habría mucho que reflexionar, ¿no, Nisa? Sí, yo veo todavía como una desorganización al interior de la seguridad, ¿no? De las fuerzas de seguridad nacionales. Sobre todo, a ver, porque cuando nos prometen a la Guardia Nacional, nos prometen que viene, ¿no? Una unificación de las fuerzas nacionales o de las fuerzas federales para proteger al país, ¿no? Que era no imposible no tener una Guardia Nacional. O sea, recordemos aquel gran tema, ¿no? Que incluso tuvo serios problemas de aprobación a nivel legislativo, porque nos daba pavor a la sociedad civil que fuera un militar quien fuera a dirigir esto, entonces exigíamos que fuera alguien no, o sea, ajeno a la milicia, en fin, todo esto sigue como desmembrado, Jesús, ¿no? Entonces yo siento que incluso un cuerpo de seguridad tan organizado como la Guardia Nacional, con liderazgos militares o no, debería tener una línea muy clara de acción, como bien lo dijiste al inicio de esta parte, ¿no? De cómo actuar conforme a cada situación, ¿no? Entonces, ante situaciones, ¿no? De inestabilidad social, donde hay muchísima gente reclamando algo y pudiera parecer que va a llegar a haber un momento de violencia, es más, no vemos a la Guardia Nacional presente. Generalmente son las fuerzas estatales o las fuerzas locales las que tienen que controlar esto. Lo hemos visto en la Ciudad de México, lo hemos visto en algunas zonas del país donde salen afectados mujeres, ¿no? La mayor parte de las ofendidas o las agraviadas también son mujeres, y ahí no interviene la Guardia Nacional. Entonces, ¿dónde está la línea, no? Esta delgada línea de la que siempre hablamos de cuándo debe intervenir la Guardia Nacional y cuándo no, y cuando interviene, como bien dices, ¿no? Sin una línea clara de cómo actuar en esas situaciones, lo que rige es el valor del balazo, perdón por así decirlo, pues una política de, ¿no? Irnos hasta los balazos, cuando además la línea
autoritaria conocida en este sexenio es abrazos, no balazos, ¿no? Y aquí yo siento entonces lo que tú decías también en la sesión pasada es, ¿no? No hay todavía un entrenamiento generalizado de la Guardia Nacional, entonces pareciera que toman a un grupo, lo mandan a actuar en las zonas más sensibles y estos pues pareciera que actuaran conforme van, ¿no? Sensibilizándose ante el tema, ¿no? Si vives en en Guanajuato, perdón, eres parte de la Guardia Nacional, lo más probable es que estés esperando que haya un tiroteo a cada 2 cuadras, ¿no? Contra las fuerzas del narco. ¿No? Claro, ¿no? Y ahí es donde obviamente los miembros de la Guardia Nacional pues tienen de pronto este cambio de señales al no saber muchas veces con qué fuerza, con qué de alguna u otra forma energía actuar ante diferentes tipos de situaciones. A veces que les bajan a lo mejor un poquito la intensidad, en ocasiones que se la suben, el criterio con el que tienen que actuar, esa es parte quizás ahí de algunos de los vacíos que hay en esta capacitación, que responde muchas veces la actuación de ellos a intereses de tipo político, más que a un tema que realmente sería por un manual operativo de determinadas acciones correspondan determinados tipos de uso de fuerza, ¿no? Ahí es donde se pierden seguramente los elementos de la Guardia Nacional, que como claramente tú señalas, pues venía supuestamente a hacer un contraste muy importante con lo que fue la Policía Federal, el fallido proyecto de Policía Federal de Calderón, que de alguna u otra forma pues venía a contrastarse con este proyecto de Guardia Nacional, que no era precisamente la que tenía contemplado el presidente en su momento, ¿no? Que prácticamente hablaba él de desmilitarizar el país y que finalmente pues fue todo lo contrario y ahora los militares los tenemos hasta haciendo aeropuertos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema y si te parece, Melissa, vamos a una pausa y vamos a platicar un año de la tragedia de la línea 12. Es un caso cerrado. ¿Qué pasa con ese tema que evidentemente tiene muchas aristas que analizar? Regresamos aquí y analizamos el tema en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político. Como siempre, un gusto que nos acompañen aquí a través de TVD Primera Plana en su Corte de Caja Político y siempre pendientes de interactuar con ustedes a través de las redes sociales de Corte de Caja, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, en el portal cortedecaja.com, siempre pendientes de sus comentarios sobre los temas que analizamos aquí en Corte de Caja y también pueda usted ver también todos los programas que se generan aquí a través del canal de YouTube Corte de Caja TV. Y bien, Nisa, platicando de este tema, un año se cumple de la tragedia de la línea 12 del metro, en su momento pues muchas situaciones ahí que se fueron encontrando durante los primeros días y semanas después de la tragedia, con el tema de la pues culpabilidad desde el punto de vista técnico, la culpabilidad desde el punto de vista político, los medios se fueron hacia un lado o hacia el otro, pero parecería que no pasa mucho en una tragedia que debería tener pues claramente ya un avance mucho más importante. Es un caso cerrado, es una herida abierta. ¿Cómo ves tú este tema, tú que lo vives intensamente al residir en la Ciudad de México, Nisa? Mira, yo lo vería desde 2 aristas, desde el área, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la sociedad, la herida está abierta. Es un accidente que no debe ocurrir, que no debió haber ocurrido jamás, ¿no? Donde la sociedad descansaba su tranquilidad esa noche de regreso a sus casas, de venir de trabajar, no era un crucero por el Atlántico que se encontró con un iceberg, pues sin menospreciar las muertes del Titanic. Esto es a la sociedad más sensible, la que necesita de un transporte público subsidiado, le dañaste el alma, ¿no? Con ese golpe. Entonces la herida está abierta, si me preguntas esto, te respondo esto, pero se quiere cerrar la herida desde el punto de vista político, pero ¿por qué razón, Jesús? Es la primera vez que la responsabilidad absoluta recae en un gobierno de izquierda, ¿no? Inicia el proceso de la izquierda y la concluye la izquierda, ¿no? Y el accidente es con la izquierda. Entonces, no estamos incluyendo a ningún gobierno, ¿no? De un partido político distinto. Lo único que cambió fue el nombre del PRD a Morena, ¿no? Pero los trabajos inician con Marcelo Ebrard, los inaugura Mancera con Calderón y el accidente ocurre con Claudia Sheinbaum, ¿no? La responsabilidad de manera política le corresponde, por así decirlo, a la izquierda. Les está costando muchísimo trabajo repartir la responsabilidad, Jesús. Eso es lo que yo estoy notando, ¿no? A Marcelo le preocupa mucho dañar su imagen por haber tomado malas decisiones. Mancera, que ahora es como
¿no? El enemigo no querido de Morena por, ¿no? Por pertenecer al PRD ahora que se deshizo de nuevo a la izquierda, pues ha de tener como muy claro qué es lo que tenía en el pasado y qué es lo que le entregó a la actual jefa de gobierno, y que la actual jefa de gobierno además debió haber tomado decisiones en materia de austeridad que no le dieron el mantenimiento específico. Entonces es una serie de errores contenidos a lo largo de la vida del proyecto que nos llevan a pues este gravísimo accidente, ¿no? Con muertes, que además, si lo recordamos, ahora que fue el aniversario, hay un video muy claro donde el presidente se compromete a que al año ya están en funcionamiento de nuevo las vías, cosa que no ha ocurrido. Para hacerlo claro hacia el público que no es de la Ciudad de México, esta obra además conectó a una zona que es la zona de Iztapalapa, ¿no? Que es una zona del oriente con mucha densidad poblacional que no tenía acceso, y esto les dio un acceso, no sabes, bueno, no solamente el tráfico que disminuyó, ¿no? Sino además lo cómodo que era viajar en esa línea. Yo alguna vez me subí, era mucho más grande que lo normal, ¿no? Con paradas muy precisas. Bueno, era una obra, ¿no? Muy avanzada, de las que ya teníamos en el metro, y además había beneficiado a muchísima población. Que siga parado hoy en día, que siga sin saberse de dónde viene la verdadera culpa, ¿no? Además, digo, no quisiera yo atacar directamente al empresariado, pero también está ahí Slim, ¿no? También hay una defensa de uno de los empresarios afines al régimen actual. Entonces, yo lo que creo es que son de las veces en que la opacidad es el mejor recurso para que no sepamos nunca qué pasó, y esperemos que esto el tiempo lo olvide, ¿no? Y ahí es donde Claro, la claro. herida sí se cerraría, pero se cerraría pues muy, ¿no? O sea, muy poco sana al interior, ¿no? Claro, muchas preguntas que quedan en el aire, mucho tiempo que también ha pasado sin respuestas contundentes en este tema. ¿Será esta la tumba política de algunos de los involucrados, como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum? Solo el tiempo lo dirá. Como estamos platicando ahorita, estamos a 26 meses que ya pueda que concluya el gobierno actual. Tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum son precandidatos de Morena. ¿Qué tanto les va a afectar este tema? ¿Qué tanto le va a afectar al gobierno federal el no tener responsables a estas alturas? ¿Qué tanto la sociedad les va a castigar en su momento esta situación electoralmente hablando? Son algunas de las preguntas que se hace más de una persona, sobre todo las personas que sensiblemente se vieron afectados por esta situación ahí en lo que es la Ciudad de México y la zona metropolitana. Un tema que seguramente dará mucho de qué hablar, Nisa, y del que estaremos pendientes de lo que serían precisamente el transcurrir de las investigaciones, y que es algo que le impacta claramente a la sociedad. Pero si te parece, Nisa, vamos ahora a pasar al tema electoral después de esta pausa, para analizar cómo vamos con los 6 estados donde hay elecciones estatales este año. Ya el próximo mes de junio se elegirían a los 6 nuevos gobernadores de estas entidades, así que vamos a hacer un corte de caja electoral. Regresamos aquí a corte de caja después de esta pausa. Bien, regresamos a este corte de caja político con Isalep Corzo, analizando los temas de la agenda política nacional. Y bueno, vamos a hacer un corte de caja electoral, Nisa, de las 6 entidades con elecciones este año. Ya el próximo mes de junio se eligen estos 6 gobernadores. Vamos a ver el mapa electoral aquí, recordando cuáles son las entidades que tienen elección durante este verano. Ahí estamos viendo 6 entidades que tienen. Y bueno, vamos a analizar de entrada el caso de Aguascalientes. ¿Cómo va Aguascalientes en este momento en lo que sería pues una mezcla de las diferentes encuestas que se han estado generando, las últimas encuestas sobre las preferencias electorales de la elección para gobernador? Vamos a ver esta primera gráfica de lo que sería Aguascalientes, para ver precisamente cuál sería el estado que guardan en este momento las tendencias electorales. Vemos a la cabeza a lo que sería el Partido Acción Nacional, ahí en alianza con PRI y con PRD, 53.36%, Teresa Jiménez, Nora Rubalcaba, en este caso de Morena, con un 34.22% en promedio, y ya bastante atrás Movimiento Ciudadano con un 8.31%, y el resto de las candidatas Marta Márquez, Natsieli Rodríguez, en una carrera por la gobernatura entre puras mujeres, que es algo a destacar, por supuesto. Pero bueno, se ve aquí claramente el PAN que no pierde esta ventaja importante. Mario Delgado, el presidente Morena, dice que van con todo por Aguascalientes, pero se ve complicado. Yo creo que se ve de los estados que claramente estaría
estaría con mayor tendencia, sobre todo para el partido, en este caso para la alianza, pero en una alianza encabezada por el PAN en esta alianza nuevamente que se repite con PRD y con el PRI. ¿Cómo ves tú Aguascalientes, Nisa? Yo, sin confiarme demasiado, yo creería que está dada para el PAN, ¿no? No veo sorpresas. Sí, Morena, ahí la candidata es la tercera vez que está buscando la gubernatura, sabe trabajar, pero creo que las bases siempre se han inclinado por el PAN. Creo que Aguascalientes sigue siendo uno de los bastiones panistas fuertes, su cercanía con Guanajuato, ¿no? El Bajío, en fin, yo no veo que esta campaña pueda variar mucho. Tendría que pasarnos algo como le pasó a Clara en Nuevo León, ¿no? Clara Que Luz, así saliera es. un caso de Tere ahí grave, ¿no? Que perdiera, ¿no? La afinidad de su base, pero no, si vemos, o sea, Polses hace un análisis interesante, me gusta, ¿no? Hace una mezcla de las encuestas más relevantes, y ese 53 yo veo difícil, ¿no? Cambiarlo, o sea, llevar al segundo lugar ni siquiera a un empate técnico, pues de una Sí, claro que diferencia que en ese menor, ¿no? sentido, pues lo que sería la experiencia de, en este caso de María Teresa Jiménez, ella pues como diputada federal y presidenta municipal de Aguascalientes, pues que tiene ya pues una trayectoria política ahí fuerte, que de alguna u otra forma le ha permitido mantenerse arriba en las encuestas. Ha habido los tradicionales golpeteos en pues vamos a llamar en este Ecuador de la contienda, estamos ya prácticamente a la mitad de la contienda, y en ese sentido, pues estas elecciones que ya se dan en los primer domingo de junio, pues sería prácticamente ya el caso de Aguascalientes se vería muy del lado de la coalición encabezada por el PAN. ¿Qué pasa en el caso de Durango? Vamos a ver ahora la encuesta que de alguna otra forma aglutina las diferentes encuestas presentadas en el caso de Durango. Vamos a ver ahí en cabina la encuesta de Durango para poder ver aquí las tendencias que tenemos en este caso, donde claramente ahí está también ahí una carrera muy pareja entre lo que sería la coalición PRI-PAN-PRD por un 48.15% contra Alma Marina Vitela de la coalición encabezada por Morena, PT y Verde Ecologista. Aquí claramente pues es un empate técnico, no hay nada para nadie, de alguna u otra forma se ha cerrado la contienda, y aquí pues parecería todavía un volado en este caso. Nisa, ¿cómo ves el tema de Durango? Aquí es más interesante. Me resultaba difícil pensar al inicio, cuando lo analizamos el mes pasado, que parecía indicar que Morena ya se estaba llevando la elección. Aquí hubo operación de la base, Rosa Saizpuru, como lo hemos contado, no se va a dejar, o sea, a los gobernadores les cuesta mucho trabajo entregar a la oposición, ¿no? Porque pues es una crítica a su mandato, ¿no? Es haber perdido el control, a menos que la decisión sea, ¿no? Desde esa silla gubernamental, como lo hemos vivido en otros lados. Pero aquí yo veía muy raro, y si recuerdan, ha cambiado la posición. Ahora, aunque técnicamente es como un empate, está más avanzada la alianza, ¿no? Que Morena, y eso quiere decir que, bueno, pues nos puede llevar todavía a una pelea donde no hay caballo que alcance, sino que a lo mejor empaten y la diferencia todavía le favorezca a la alianza, ¿no? O Claro, ¿no? Y sea, en este estos caso dos que todavía pinta mucho. no los veo en manos de Morena, ni Aguascalientes ni Durango. Claro, ¿no? Que en este caso, ahorita que hablabas tú de lo que sería el índice de aprobación del gobernador actual, José Rosas Espuro, anda en un 52.5% aproximadamente en este estado que tiene una población de más de 1.832.000 habitantes, un estado que tradicionalmente se inclinaba hacia el PRI, como muchos otros que han tenido esa vocación todavía hasta el momento, pero que bueno, que de alguna otra forma todavía pues con lo que serían los índices ahorita que estamos viendo, estaría pues todavía en el aire, no se ve claramente por ahí. Yo creo que esas serían de las entidades que todavía estarían por definirse durante las próximas semanas. Todavía pueden pasar algunos sucesos que puedan inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Los golpeteos políticos entre los dos candidatos que encabezan las preferencias pues siguen a todo lo que dan, así que un estado ahí, Indisa, que tú conoces bien ahí por diferentes temas, así que vamos a estar también muy pendiente de lo que suceda en Aguascalientes, como en el caso de Durango también. Y si te parece, Melissa, vamos a una pausa para analizar los siguientes dos estados que tenemos aquí en el día de hoy en este corte de caja electoral. Vamos a una pausa, regresamos.
Y regresamos aquí a corte de caja, en este corte de caja electoral de las elecciones estatales de este verano del 2022. Y en el caso de Hidalgo, vamos a ver el caso de Hidalgo, cómo van las cosas a este Ecuador, a este medio término de las campañas políticas. Ahí vemos con una tendencia de un 59.3% en las encuestas, en el promedio de encuestas como estamos tomando en función de la fuente que consultamos, polls.mx. Bueno, 59.3% de Julio Menchaca, de la coalición encabezada por Morena, PT y también lo que viene siendo el partido Alianza. Y por el lado de Carolina Villano, 29.5%, PRI, PAN, PRD, con una diferencia clara todavía en el caso de Hidalgo, un estado en el que, como platicamos en el corte de caja electoral anterior, pues claramente, pues de alguna u otra forma se ha visto la mano del acercamiento entre el gobernador actual Omar Fayad con el gobierno federal morenista, y por ahí creo que se ha inclinado mucho la balanza hacia el tema de Morena. ¿Cómo ves ahí el caso de Hidalgo, Nisa? Sí, aquí la diferencia con Durango es impresionante, ¿no? Cargan los dos rivales más fuertes a sus contrincantes legislativos, ¿no? Vienen del legislativo, Julio Menchaca, un gran senador, ¿no? Pero pues ya yo aquí sí veo irreversible el cambio por justamente lo que tú dices. Este es el ejemplo claro de un gobernador que está preparando la entrega, como lo vamos a ver más adelante con Oaxaca, preparando la entrega al poder, ¿no? Eh, Repito el análisis, Jesús, aunque parezca disco rayado, los priistas de vieja monta se acostumbraron a ceder el poder siempre. Lo que pasa es que ahora no se dieron cuenta que se lo estaban cediendo al partido contrario y al opositor, ¿no? Entonces, eso ha generado también una crispación al interior de los partidos, porque de pronto el gobernador, que es el virrey, que es ¿no? el mandatario de ese estado, pues toma las decisiones por sí mismo y embauca además a todo el resto de la base para que se inclinen hacia algo. Obviamente, no menospreciemos que la marca jala muy bien, ¿no? Que Julio Menchaca tampoco, ¿no? Tampoco es una creación de la nada, pero pues no funciona la fórmula de una mujer legisladora, y además se pierde el efecto de esa fortaleza cuando pues no hay apoyo gubernamental, ¿no? O Claro, y sea, con un no, gobernador que nada a más claro pesar que eso. de situaciones ahí complicadas que ha vivido, como el caso de Omar Fayad, y con una aprobación baja, un 47.2%, pues bueno, de alguna u otra manera pues ha servido para el desgaste de la marca, en este caso PRI, PAN, PRD, que lo acompañan en esta alianza a la candidata de esta coalición, y que claramente pues el desgaste en el poder pues siempre cuenta, y en ese sentido pues le da la posibilidad al candidato de la coalición encabezada por Morena pues de ir consolidando esta ventaja. Ya es uno de los estados que se ve también muy complicado que puedan revertirse las tendencias durante las siguientes semanas, pero bueno, todo puede suceder en este tema de las elecciones y vamos a darle el seguimiento conducente. Y vamos con el otro estado, el estado de Oaxaca, que como tú bien comentas, también otro estado en el que, pues con un desgaste natural que tiene también el gobernador, en este caso emanado del PRI, pero Alejandro Murat, pero que también, vamos a ver aquí la gráfica de Oaxaca, con un 58.04%, Salomón Jara, de la alianza encabezada por Morena, está también claramente arriba. Es un estado que ya se ve muy, muy complicado que vaya a haber un cambio. 25.46% Alejandro Avilés, de PRI y PRD. Otro estado que también, pues como dirían muchos, Alejandro Murat entregó la plaza, recordando lo que serían casos como el de Sonora, que hemos platicado aquí en corte de caja político, que claramente fueron, pues como de acuerdo a información ahí de los propios partidos políticos perjudicados, en este caso, en el caso de Sonora del PRI, pues que fueron claramente entregadas hacia los candidatos de Morena en una alianza pues prácticamente de facto con lo que sería el gobierno federal, y que bueno, que a lo mejor habría en el horizonte ahí, Nisa, en el caso de Oaxaca, pues un puesto diplomático para el gobernador, el exgobernador que va a ser próximamente Alejandro Murat, como también en el caso de Omar Fayad. Podría ser por ahí a lo mejor la jugada, ¿no, Nisa? Pues ya lo declararon los legisladores morenistas, se abren vacantes, 6 vacantes este año para embajadores, ¿no? Dependiendo de cómo acaben las elecciones en junio, podrían acceder estos exgobernadores. Se me hace política bananera, pero la estamos viviendo. Cualquiera pudiera pensar que es una película, Jesús, pero ocurre y lo estamos viendo, ¿no? No es tácito, no está oculto, ¿no? Se ofrece además desde la Cámara Legislativa, ¿no? Que pues, si no le entran, se le regala la posición, ¿no? Se le ofrece la posición. Aquí, mira, yo le había aducido primero
a que el PAN se había ido por su lado, pero si hacemos la sumatoria, ni siquiera juntos hubieran podido combatirle a Morena. Es, ¿no? Reitero, otra entrega, ¿no? Del priismo al morenismo. Aquí me duele mucho porque hablando de la familia Murat, yo hubiera pensado que hubieran sido como más apegados a la marca del PRI, pero no, no ocurrió. Y obviamente también es un castigo a la gestión de Alejandro, ¿no? No fue la mejor. El termómetro empezó desde el temblor y la poca acción que hubo alrededor y el reclamo permanente, y de ahí se siguieron una serie de problemas sociales. Oaxaca en sí mismo es un problema social permanente, uno de los estados más pobres. No es fácil gobernando, pero lo había gobernado el PRI toda la vida. Sí, muy por debajo de las expectativas, Alejandro Murat, con esa cercanía inicial con Enrique Peña Nieto y bueno, con muchísimos ahí proyectos interesantes para Oaxaca en este rejuvenecimiento aparentemente de los cuadros políticos, pero finalmente pues queda mucho a deber ahí lo que sería la administración de Alejandro Murat. Y si te parece, vamos rapidito a un corte para ver los últimos dos estados que tenemos en el corte de caja electoral para este programa, así que regresamos rapidito aquí a corte de caja. Bien, y continuamos con este corte caja electoral de las elecciones a gobernador de este 2022, estas elecciones en junio, y vamos a analizar ahora el caso de Quintana Roo. En el caso de Quintana Roo vamos a ver la gráfica de cómo se estaría la tendencia del conjunto de encuestas que se han publicado al momento, un estado en el que también claramente ya la tendencia es muy clara hacia lo que sería la candidata encabezada de la candidata de Morena en esta coalición con el PT, con el Partido Verde, Mara Lezama, con un 54.55%, le sigue ya muy lejos con un 19.21% Laura Fernández, y bueno, el que sería quizás la decepción de esta contienda, José Luis Pech, un candidato de Movimiento Ciudadano que pues prácticamente en unos años cambió del PRI a Morena y finalmente a lo que sería Movimiento Ciudadano, y que pues no realmente nunca se ha puesto en competencia. Más de uno se preguntaría si a lo mejor Roberto Palazuelos, el famoso diamante negro, hubiera sido a lo mejor un mejor candidato. No lo sabemos, ya no lo sabremos qué hubiera pasado, pero donde pues también ya se ve muy fuerte este caso en Niza, lo que sería la tendencia a favor de Mara Lezama en otro estado que parece ya claramente apuntar a Morena. ¿Cómo ves el caso de Quintana Roo? Mira, yo aquí siento que también tiene que ver con las gestiones pasadas, ¿no? Obviamente la marca Morena sigue estando fuerte. Como te comentaba el mes pasado, yo pensé que íbamos a cambiar un poquito el esquema, sobre todo en Quintana Roo, pensé que iban a cambiar los números. No sabía si a favor de Pech, la verdad, o a favor de Hendrix, pero pensé que Hendrix haría un mejor papel. Pensé que esta chava iba, ¿no? Siendo hija de un gobernador, iba a poder, ¿no? Recuperar a las bases y jalar hacia agua para su molino. No lo veo así. Morena, ¿no? Está arrasando. Veo difícil ante la atomización de los candidatos de oposición, ¿no? Que haya manera de revertirlo. Y aquí yo sí voy a aducir que tiene que ver con esta madurez política del quintanarroense. O sea, quiere ver un cambio y lo está haciendo notar en las encuestas. Entonces, aquí no es que esté a favor de Morena, sino que estoy a favor de que el público quiere ver qué pasa con un gobierno distinto, ¿no? Claro, y que de alguna otra forma vemos pues esa tendencia también de que a pesar del desgaste también que pueda haber por la polarización política a nivel nacional, en este caso del partido Morena, el partido del presidente López Obrador y el gobierno federal, que sigue siendo una marca que está electoralmente muy fuerte, muy competitiva. Vamos a ver ahorita el caso de Tamaulipas para cerrar este análisis, pero vemos que prácticamente pues estamos en 4 de 6, claramente la tendencia a favor de Morena, en uno todavía muy competido. Aguascalientes quizás sería el que estaría más complicado todavía para Morena, pero que bueno, a pesar de esto, pues eso nos dice dos cosas, además del posicionamiento de la marca Morena en este momento, a pesar de toda la situación y el desgaste que ha tenido en diferentes estados y también el gobierno federal, pues también habla de la estatura política tan pequeña de la oposición. Realmente no ha tenido la capacidad la oposición de generar cuadros competitivos, pues ya no nomás en el plano federal, como hemos analizado en anteriores cortes de caja político, donde realmente no tiene figuras que parezcan tener posibilidades de competir rumbo al 2024. Ya no faltan mucho para el tema de empezar a tener ya visiblemente esos perfiles, pero en el tema estatales parecerían también ser también una situación similar, reciclando en este caso el PRI, Morena, el PRD a cuadros anteriores
anteriormente ya muy vistos y pues que esto claramente no está funcionando. Vamos a ver para cerrar el tema de Tamaulipas, donde también claramente ya hay una tendencia muy fuerte hacia el candidato de Morena, Américo Villarreal. Tú conoces muy bien el caso de Tamaulipas ahorita para conocer ahí tu opinión, Isa. César Verástegui, en este caso de la coalición encabezada por el PAN, PRI y PRD, 36.9, también ya se ve muy lejano. Y bueno, en este caso Movimiento Ciudadano con un 7.85% con Arturo 10, también ya muy lejos prácticamente de la contienda. ¿Cómo ves el caso Tamaulipas? Otro estado en el que, bueno, también ahí juega un poco la figura de Américo Villarreal. Platícanos un poquito ahí lo que sería tu visión sobre el tema de Tamaulipas, Nisa. Fíjate que aquí yo había interpretado primero que íbamos a tener un efecto Nuevo León, Jalisco, ¿no? Siendo Tamaulipas un estado importante. Pensé que el Movimiento Ciudadano iba a levantar el vuelo. Yo creo que entró tarde Arturo a la contienda, ¿no? Además contra un Américo que tiene muchos años recorridos, el PAN, como ya lo habíamos platicado, con un desgaste, pero porque se quedó solito defendiendo un estado tan complicado como lo es ahora, como lo hablamos al principio, Guanajuato, ¿no? Tamaulipas tuvo su momento grave, el pleito de Peña, Videgaray y el secretario de Gobernación de entonces decidieron dejarle solo al PAN el trabajo, y pues como pudo, cabeza de vaca levantó el estado, obviamente pues con los resultados que estamos viendo ahorita. De nuevo, como en Quintana Roo, el electorado quiere probar una nueva opción que esté alineada a los intereses, además de la presidencia, porque así podrían sentirse seguros, podrían llegar de nuevo los recursos, la Guardia Nacional capacitada bien o no, que llegue y que se ponga firme, ¿no? Y que se evite la violencia. En fin, ¿no? Yo creo que aquí también la ineficiencia de las gubernaturas anteriores ponen de nuevo a la marca Morena al frente, ¿no? Y además le restan capacidades a una oposición como la Naranja, como el Movimiento Ciudadano, para poder hacer ¿no? un trato de iguales, pues porque todavía no está posicionada a nivel nacional, ¿no? Claro, ¿no? Y son Entonces, estados donde claramente todavía Movimiento Ciudadano pues no tiene todavía la capacidad de poder de tener esa relevancia y competitividad todavía de sus cuadros. Viene el próximo año pues también dos entidades importantes, una de ellas el Estado de México, la joya de la corona, dirían más de uno en el caso de las elecciones, pero claramente lo que serían los resultados electorales de este junio pues van a marcar una tendencia importante de tanto de lo que serían los diferentes partidos políticos de cara al 2024, como también de aprobación o desaprobación de las gestiones estatales. Así que un tema que vamos a seguirles dando seguimiento aquí, Nisa, en Corte de Caja Político, para estar muy pendientes. Ya estamos a la mitad de la contienda de todas estas 6 entidades que vimos el día de hoy, así que ya de alguna otra forma se están empezando pues a ver claramente hacia dónde van los resultados o irían los resultados en las próximas semanas. Vamos a estar muy pendientes de ello, Nisa, y como siempre agradecerte tu participación aquí en este Corte de Caja Político, pendientes para el próximo programa para atender y analizar los temas de la agenda, y como siempre desearles a todos ustedes pues su atención para el programa del día de hoy, como siempre pendientes de lo que serían sus comentarios a través de las redes sociales de Corte de Caja. El día de mañana Corte de Caja Negocios con los temas más importantes de la agenda de negocios, de empresas, turismo y bienes raíces, y siempre pendientes martes y jueves con temas de negocios, empresas, y miércoles y lunes con los temas del Corte de Caja Político. Y como siempre, muchas gracias por su atención y desearles a todos ustedes y su familia lo mejor, y como siempre, mucho éxito y adelante. Muchas gracias por atendernos.